Bueno, estamos de regreso, son las 7:15. Y es bueno profundizar en una cosa muy particular. Es un grupo de diputados encabezados por David Reyes, de Alianza Republicana Nacionalista, son los que han estado insistiendo en condicionar, insistieron hasta el último minuto en condicionar el subsidio para las mejoras a los usuarios. Que al final, pues eso no se logró, no se logró porque se logran, en la votación se logran un total de 54 votos. Y cuando se someten a consideración los requisitos para poder darle 6 meses más de subsidio, ya se habían ido todos, bajo los 30 votaron. Entonces es ahí el detalle de la indignación de la gente, ¿ve? Porque el problema tal vez no es tanto el problema, Genaro, no es tanto para ustedes. Porque después metieron, yo vi por televisión la plenaria, y después hizo una propuesta él que se mandara la pieza de correspondencia a la comisión respectiva. Porque ya la habían mandado al archivo. Y él mismo pidió que la sacaran, que se reconsiderara y se mandara de nuevo a la comisión respectiva. Y se lograron, con 50 y pico de votos, se logró que se sacara de nuevo y se mandara a la... a la comisión no sé si de Hacienda o de Obras Públicas. O sea, no, hay cosas que no son ciertas, o sea, se dicen mal. Ya, o sea, porque yo te digo una cosa, mira, si yo no conozco un tema, yo mejor no... sí, pero vaya, tal vez no es un tema, tal vez, y aquí hay que separar una cosa de la otra, Genaro. Tal vez no es un tema de ustedes, transportistas, sino un tema más de la clase política que le vendió a la ciudadanía que les iban a dar la prórroga por 6 meses, pero que les iban a poner algunas condiciones que al final del día no se concretizan. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo se llama eso? No se llama sorprender en la buena voluntad a los ciudadanos, a quienes responden los diputados, no responden a la ciudadanía. Las decisiones de los diputados deben ir en consonancia con las necesidades del pueblo salvadoreño. Eso pregunto yo, porque la gente está como cansada de estar viendo que los diputados cada vez toman decisiones solo para responder a sus grupos de interés. Pero analicemos por parte. Entonces la indignación yo te termino de preguntar, la indignación de la gente parece que es normal, ¿no te parece? Pero es que tal vez no hacia ustedes, pues, pero sí hasta hacia los diputados que les venden una cosa, pero terminan haciendo otra. Vaya, mira, eso ya la gente lo hizo, por ejemplo, con los partidos históricos, se hartaron y cambiaron, no votaron por los mayores. Eso es correcto, y eso es demostración del hartazgo de la gente sobre la clase política. Pero analicemos el contexto de la ley transitoria. Por ejemplo, yo ya te dije que la ley transitoria es un requisito nada más. Sí. Que es para que no se suban las tarifas. Sí. ¿Correcto? Sí. Ya, el mecanismo, ¿cómo lo va a hacer? Y eso es un problema del viceministerio. Pero también está consciente que los diputados tienen entre sus potestades constitucionales y atribuciones constitucionales reformar las leyes. Y ellos pueden reformar esa ley fácilmente, pues. Pues sí, pero ¿y cómo ibas a reformar algo que no existía? O sea, es que mira, si ahí se cometieron, imagínate que quisieron, como dicen en buen salvadoreño, poner la carreta adelante de los bueyes. ¿Y cómo vas a reformar algo que no está aprobado? Imagínate hasta dónde llega la ignorancia. Y como decía alguien que yo conozco, que la ignorancia es atrevida. Explícame, ¿cómo vas a reformar vos algo que no existe? Por el amor de Dios. No es que ya explícame, está. No, es que no está. O sea, y si iban a reformar, era la que vencía la que vence el 31 de diciembre. Sí, esa. Correcto, esa iban a reformar. Entonces, el otro año ya no tenían efecto. Es que mira, créeme, mira, cuando he visto diputados que ni tan siquiera leer pueden, hay diputados que dan unas opiniones, por ejemplo, oír a algunos diputados hablando sobre el tema de la contaminación, ¿verdad?
decir que aquí 10.000 unidades de autobuses contaminan más que 1 millón de vehículos. Mira, perdóname, esa no se la cree ni se la va a tragar nadie. Hay más camiones, hay alrededor de 50.000 camiones contra 10, 12.000 unidades del transporte colectivo, y no puede ser que el transporte colectivo contamine más que más de 1 millón de Ahora, vehículos. hay otra cosa que se recrimina y que los diputados que estaban en esta especie de cruzada, ¿no? para poner las condiciones, que es el hecho de que los transportistas tienen lobistas ahí en la Asamblea Legislativa, ¿no? Y también hay algunos diputados que tienen conflictos de intereses. Pero ¿y por qué no lo dicen, por el amor de Dios? Pues yo hace un rato yo les vengo diciendo. Diputados que tienen, o ellos, si yo he ido a denunciar al presidente de la República, porque algo es ilegal, si he ido a denunciar al ministro de Obras Públicas, a la Corte de Cuentas, que yo soy un simple mortal en este país. Mira, si yo fuera diputado, perdóname, y yo supiera que hay un transportista, yo me voy y le pido que lo destituyan por tener conflicto de interés. Si el mecanismo está, la herramienta como hacerlo, ahí está. ¿Y por qué no lo hacen, pues? O sea, ¿cuál es y por qué son cómplices de la ilegalidad? A eso se llama cohecho. Cuando tú compartís, sabes algo y no lo denuncias, o sea, eso es ser cómplice. Entonces, y venir aquí a decir, y los transportistas, a tirar una cortina de humo, mira, así como empezaron a decir, no, miren, es que Antel es que se roban el pisto, es que miren, es que el Antel esto. Ahí estamos con el lío del fondo de pensiones. Que hay otros que están haciendo negocios sobre el fondo de pensiones, ya, que hacen más pisto que los pobres que pagamos pensión. Yo, por ejemplo, yo dejé de pagar el fondo de pensiones porque yo me harté, ¿me entiendes? Que yo estoy pagando tarjetas de crédito hasta el 50% y a mí me estén pagando el 3% de interés. Entonces, como yo tengo la libertad, yo tengo el derecho de no cotizar. Porque a mí no me puede obligar, no hay ley que me obligue, porque es mi dinero y es mi futuro. ¿Me entiendes? Deje de hacerlo. ¿Ya? O sea, ¿y por qué aquí hay sectores? Ahora pregunto, Genaro, y yo entiendo tu postura, ¿verdad? Ante lo que les critican y les cuestionan estos diputados que cuestionaron el hecho de que se les diera un cheque en blanco con el subsidio o con la compensación. Pero ¿y por qué le querían dar un cheque en blanco ellos también a los del cobro electrónico? ¿Por qué le querían dar un cheque en blanco? Vaya, el seguro obligatorio. ¿Y el FONAT para qué está? O sea, ya se les olvidó que ellos mismos crearon la ley del FONAT. O sea, o hay algo de perverso en querer meter, darle negocio a las aseguradoras. ¿Ya? O darle de negocio. Ahora, si a mí me dijeran, ok, mire, don Genaro, o sea, como hace cualquier empresa, porque te voy a decir algo, una realidad, le van a subir al salario mínimo en este país, tarde o temprano, el siguiente año. Ya toca. Aquí va a subir todo, oíme bien, va a subir absolutamente todo. Todo va a subir. ¿Ven? Y nadie va a protestar, menos el transporte, y nadie va a protestar. Sí. Ahora, pregunto, ¿quién es responsable, Genaro, de la decadencia del sector público de pasajeros? De los cuestionamientos que le hacen del sector cuestionado por la manera en cómo tratan a los clientes, a sus clientes, transportistas que a diario cometen cualquier tipo de ilegalidad del Reglamento General de Tránsito. ¿Es responsable la ciudadanía? ¿Es responsable el gobierno? ¿O son responsables los transportistas? Porque eso nada tiene que ver con que si les dan compensación o no les da compensación.
Es decir, el comportamiento, la manera en cómo se debe manejar las empresas que ustedes dirigen, es responsabilidad única y exclusivamente de ustedes, de los transportistas, o de la gente. Yo creo que tú recuerdas que nosotros creamos una escuela de capacitación de conductores. Por otro lado, hay realidades que no puedes obviar. No hay mano de obra. O sea, solo aquí, José, y porque la gente se le olvida. Entonces quiere decir que solo malos motoristas. Si me dejas terminar la idea. No, es que digo, solo malos motoristas encuentran, pues. Mira, a ellos se les somete y hay usuarios que los putean, sí. Hay usuarios que maltratan a los motoristas, hay usuarios que yo tenía una empleada que una vez me dijo, mire, me dijo, vengo tarde porque ese motorista cholludo. Mira, hay veces que llegan tarde al trabajo, no se levantan más temprano y le echan la culpa al motorista por ir despacio. Esa es una. Han matado más de 2.000 motoristas en los últimos 10 años y otros 2.000 que han emigrado. Por otro lado, aquí la misma ley dijo que se operara en caja única. Ya requisito que el BMT no cumplió. No cumplió. Hay rutas donde han habido hasta 5 cajas únicas. Y cuando dice que van a operar en caja única, ¿qué es único? O que van a haber 5 o que va a haber 1. Y los mandan a pelear a la calle. Por ejemplo, hay empresarios que, por ejemplo, le dicen, mira, vos me vas a traer al final del día $40. Cuando vos le pones una cuota a un motorista, ¿a qué lo estás mandando? A pelear. Y cuando no operas en caja única, o sea, estás operando individualmente. Y eso genera ese conflicto que vemos en la calle. Aquí hay una serie de factores. O sea, vaya, te voy a poner un ejemplo aquí nomás. En el centro comercial del Paseo. Cuando se hizo el centro comercial del Paseo, se hizo una isla como parada de autobuses. Fíjate que yo casualmente el domingo antepasado, ahí estuve, llegó a entrevistarme a un canal de televisión. ¿De qué estaba llena la isla? De vehículos particulares. Que ese hombro que se hizo enfrente del centro comercial era para la parada de buses. Parada la 16 y la 52. Para eso se hizo. Ahí no paran buses. ¿Y cómo van a parar encima de los carros particulares que están parqueados? Pues, o sea, ahora yo te pregunto. No sabía que ahí iba a ser para parada de buses, dado que es un centro comercial, ¿verdad? En el Hospital Rosales había una isla para lo mismo. Sí. ¿Qué hicieron? La alcaldía, mandar a tapar y rentar la isla para vendedores informales. ¿Qué pasa con la isla de Metrocentro también? Sí, llena de taxistas. Llena de taxistas. O sea, vaya, mire, yo estoy de acuerdo, este país necesita un orden. Vaya, por ejemplo, aquí se pareciera que se favorece más al rodado privado, que son más los que opinan sobre este tema. En otros países, hasta la gente que tiene dinero, por ejemplo, el presidente del Congreso en Estados Unidos llega en tren a su trabajo. A su trabajo. Sí. Ya, porque se dan las condiciones y afuera hay un tráfico. En Washington yo he tenido la oportunidad, porque estoy viajando al Banco Mundial por cuestiones de trabajo, cuando quisimos poner nosotros el sistema, el modelo Curitiba, los famosos buses articulados o biarticulados, que no lo permitió el gobierno de turno, porque se han hecho propuestas de solución, ¿verdad? y no se ha permitido. Sí. El cobro electrónico, ¿y quién crees que lo propuso? Nosotros. Hicimos una propuesta al gobierno anterior, lo que le denominamos el bus seguro o la ruta segura, en la cual proponíamos ponerles cámaras de videovigilancia, GPS, proponíamos ponerle un botón de pánico por si iba pasando algo adelante del autobús y toda la tecnología necesaria, pero obviamente les decíamos, mire, esto tiene un costo que no podemos asumir nosotros. Sí. No quisieron, no nos dejaron. Muy bien. Bueno, vamos a hacer la otra pausa. Vaya,
ya viendo todo el escenario que hemos establecido en la conversación que hemos tenido con don Genaro, entonces, ¿qué es lo que más le conviene al país en el camino, en la ruta de la modernización del sector público de pasajeros? Si eventualmente se tomara la decisión de eliminar esa compensación económica que les dan de 200 y 400 dólares, que es lo que ha pedido usted en una pieza de correspondencia a los diputados que lo eliminen, ¿qué es lo que se debería de hacer o cuál debería de ser el camino para poder ayudar a los transportistas a que se vayan modernizando? Digo, ahí estamos hablando de una liberación de la tarifa, pero ¿bajo qué parámetros y reglamentación debería de tener una liberación de la tarifa como lo tienen todos los demás sectores que usted ha señalado, ¿verdad? Pero entonces va a ser por recorrido, va a ser por número de pasajeros, va a ser por el tamaño de la unidad. Es decir, ¿cómo debe de hacerse y cómo se le puede ir dando esa oxigenación al sector público de transporte público de pasajeros para poder ir viendo que se van transformando? Eso lo platicaremos en el último segmento. Antes, por supuesto, vamos a la pausa comercial, ya regresamos.